tal? Buenas noches, gracias por estar aquí conectadísimos, obviamente, al programa de Sky Watchers. Muchas gracias. Y bueno, pues hoy vamos a tener un super programa, la verdad. Ya hoy sí es con video y con audio, y además con un invitadazo de lujo, un compañero, un hermano, un investigador, un Sky Watcher, se llama Paulo de León, quien desde Guatemala se conecta en estos momentos con nosotros. Le damos la bienvenida, igual que a todos los que están ahí conectadísimos. El primerito de ellos, o uno de los primeros, fue Juan Carlos Carvajal, Noelia Pantano, Gonzalo Fleita, Loreta Salinas, Claudia Santos Vargas, por supuesto, mi cuate Edgar Macotela, y pues muchas más. Ahorita les vamos saludando, Arturo Murillo, pero ya estás, Paulo, ¿cómo te encuentras? Bienvenido, adelante. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo me recibes allá en México? Con mucho aire, dirían los técnicos de tercer milenio, en la parte de aquí arriba, hacia el techo, se ve más el techo que tú, pero está bien, como tú te sientas bien. La escena ufológica vive una etapa muy importante. Mañana se da esta audiencia, está empezando a fluir mucha información. Mañana tenemos que irnos temprano al trabajo y ver qué es lo que pasa con tres personajes que van a ser cuestionados. Bueno, principalmente David Grush. Los pilotos obviamente van a dar su testimonio, pero va a ser muy interesante. ¿Cómo ves, Pau? Mantengo un poco de duda porque sé que hay algunos congresistas, particularmente en Estados Unidos, que pues tienen una agenda oculta, ¿verdad? Siempre he tenido sospechas acerca de unos congresistas que están impulsando esto y que como que quisieran sacarlo a la luz, pero también tengo precaución con lo que se va a decir, con lo que va a pasar. Y obviamente por esto mismo, ¿verdad? Siempre hay agendas oscuras de parte de los congresistas en Estados Unidos. Entonces, a ver qué tienen para decir. Específicamente, pues creo yo que la parte testimonial, los argumentos de los testigos van a estar muy acertados hasta cierto punto, pero ya será pues el tema de la audiencia lo que desarrolle lo que vendrá más adelante, ¿verdad? Así es, lo platicábamos ayer con Tlaxcalteco y con Johanan, que muchos tenemos muchas reservas, obviamente. Como tú bien lo indicas, hay un gran interés, hay un hermetismo, no va a ser fácil, y hay varios ejemplos. Por ejemplo, en esta sección contigo hemos hablado de el Rancho Skinwalker, la nueva etapa, pero la primera etapa en la que el señor Bigelow estuvo a cargo, pues no sabe absolutamente nada. Y estamos hablando de un proyecto público, o sea, de un lugar público, no el proyecto, el lugar público, el Rancho Skinwalker. El proyecto secreto hasta el momento. Incluso la nueva etapa hace preguntas de qué fue lo que pasó en la primera investigación. Y no han entrevistado a algunos de los que estuvieron dentro de la investigación, pero no sabemos realmente los resultados o qué pasó. Y eso que es un lugar público. Ahora imagínate la recuperación de naves, seres, tecnología, en fin, creo que es bastante complicado. Y lo que presumíamos que de repente iba a salir al público, toda esta investigación, estos datos, sobre todo, de todo lo que se haya encontrado, pero al contrario, o sea, nos topamos otra vez con un muro y Así es es, lo que nos preguntamos, ¿qué es, qué es tan importante que encontraron que se lo reservaron para ellos? así es. ¿Y quiénes están involucrados? Porque ese es otro tema, ¿no? La milicia, la industria aeroespacial, el armamento, la tecnología, en fin, yo creo que hay muchas ramas que están ahí conectadas y los intereses obviamente económicos son muy importantes y bueno, pues ahí es donde empieza el misterio precisamente. Bueno, Pablo, pues, ¿qué vamos a tener hoy en este programa que tiene que ver mucho con esta situación? Pues también viene de la mano de un congresista, bueno, un senador de Estados Unidos que recién, hace un par de días, vi el video donde él aparentemente pues ha hecho investigaciones acerca de
ciertas evidencias que ya salieron hace, ¿qué? Te estoy hablando hace 20 años, 25 años, más o y menos. que pues, obviamente son importantísimas porque vamos a hablar de eso. A muchas personas les va a dar un poco de nostalgia ver lo que les tengo preparado hoy, pero es importante porque un senador y al mismo tiempo que fue candidato a gobernador por el estado de Illinois, aparentemente ha pasado los últimos 5 años investigando este caso preciso. Y pues hoy les traigo no solo la introducción, sino que al mismo tiempo todo ese desarrollo que se fue dando con respecto al tema. Así que hoy les traigo lo que es la entrevista a Allen, específicamente la entrevista de 1997, o la que sale a la luz en 1997, y recordemos de esa magnífica grabación que aparece de ¿Cómo no? 2 minutos con 50 segundos y que es importantísimo, ¿verdad? Dice Manuel, la nostalgia ya no la hacen como antes, decía Carlos Monsiváis. No, en fin, vámonos pues con el tema, arrancamos. Adelante, Paulo. Bien, pues me tomé un fragmento del libro de Milton William Cooper. Muchas veces he hablado de él porque es importante hablar de él. Es un exoficial de la Marina de los Estados Unidos que desgraciadamente lo perdimos en el año 2001 a manos de la policía de Arizona. Él sabía mucho, sabía demasiado, diría yo, porque es una persona que incluso vaticinó los ataques del 11 de septiembre, Ah, caray. vaticinó, sí, algo fuerte, vaticinó quién lo iba a hacer, vaticinó también, o bueno, a quién le iban a echar la culpa, vaticinó también el mundo en el que estamos viviendo, un mundo pues convulso, un mundo en una tercera guerra mundial de las sombras, podría decirlo. Pero tomé este fragmento donde él, en su libro, que se llama Y contemplé un caballo pálido, haciendo referencia al caballo pálido, que es el del Apocalipsis. El caballo pálido es el caballo de la muerte, el jinete es la muerte, de hecho. Y entonces él habla donde dice al alienígena que fue encontrado vivo vagando en el desierto de 1949 del accidente de Roswell, se le llamó Eve. El nombre fue sugerido por el doctor Vannevar Bush y era la abreviatura de Entidad Biológica Extraterrestre. El EVE tenía tendencia a mentir y durante más de un año solo dio las respuestas deseadas a las preguntas formuladas. Algo muy importante que habla Milton. Y hay que también mencionar al doctor Bush, que era parte del Majestic 12, ¿verdad? Recordemos que era ese grupo selecto de científicos y de militares que conforman este grupo para la investigación OVNI en Estados Unidos. Correcto. Oye, pero eso de que el EVE tenía tendencia a mentir, o sea, le hacían preguntas y mentía con respecto a la respuesta, o Sí, y de hecho era un patrón, vamos a verlo más adelante, porque no fue solo un EVE, fueron varios EVEs y sí, fueron varios grupos que estuvieron en distintas épocas. Entonces, todos tenían una actitud muy reservada. claro. Y Bueno, los qué harías tú si estuvieras cautivo? prisioneros, exacto. Preguntando, dinos dónde están tus amigos, dinos dónde está tu Ajá. casa. Y hay Digo, algo interesante, hay datos muy interesantes con respecto a eso, pero sí, tienes toda la razón. digo, lo tenían cautivo, ¿cómo iba a Sí, reaccionar? Digo, hay algunos que sueltan la sopa luego, pero quizás estos no. Quizás estaban protegiéndose y protegiendo, obviamente, pues a sus compañeros o a su lugar de origen. Digo, estaban cautivos, eso también hay que tomarlo en cuenta. Y estos canijos militares, pues quién sabe cómo los trataron, y honestamente. probablemente el tema va mucho más allá porque la barrera de comunicación y al mismo Claro, tiempo que lo que él quería describir, probablemente nosotros no lo podíamos entender. O sea, si estamos hablando de una civilización mucho más desarrollada que la nuestra, ¿verdad? claro. Dice Andrés Aulet, solo la chancla es más poderosa que la tortura. Pues Sal- bien, todo esto empieza con el famosísimo caso de Roswell, ¿verdad? El 2 de julio damos una revisión del caso. Mac Brazel encuentra los restos en el campo donde pastan sus ovejas. Reporta a las autoridades el hallazgo. Obviamente, pues el ejército inmediatamente admite la posesión de los restos y obviamente de un disco.
Y eso es lo que se publica al día 8 de julio, ¿verdad? El 2 de julio fue que se empiezan a ver naves en el área, pero el 8 de julio es donde ya se publica en la prensa lo que estaba pasando y paradójicamente para el día 9 de julio se desmiente también en los diarios. Claro, Mac Brazel, por una parte, pues es coaccionado, amenazado, lo secuestran, lo torturan también. Y Jesse Marcel, que fue quien tenía que trasladar los restos y al personal militar de inteligencia hacia el sitio del choque, es obligado a ir a Carswell. Carswell es la base aérea que está en Fort Worth, y al mismo tiempo, pues el gobierno de Estados Unidos en shock porque pues se encuentra en una nave con 3 ocupantes. claro. La historia que ya Entonces, conocemos, ¿no? la Digo, historia que ya conocemos. hay parte de esto. Y obviamente en shock porque no eran humanos, ¿verdad? Entonces, pero haciendo referencia a esto, en la siguiente lámina, lo que vamos a encontrar es la contabilidad de estos choques. Entre 1947 y 1952 se estrellaron un total de 16 naves. Esto es un número que, conforme fueron pasando los años, se fue engrosando, pero solo entre esta ventana temporal de 1947 a 1952 fueron 16 naves que se estrellaron, 65 cuerpos Wow, recuperados, fallecidos, un alienígena vivo, 13 eventos fueron en Estados Unidos, de estos 11 en Nuevo México, uno en Nevada y uno en Arizona, siempre en las 4 esquinas, uno en Noruega y uno en México. el de Coyame seguramente. No sé porque realmente estamos hablando de entre el 47 y el 52 y yo tengo entendido que Koyame fue en los años 70. Bueno, entonces quizás fue otro. Fue otro. Entonces, existe esa referencia y nuevamente voy a ir al libro de Milton William Cooper donde él habla acerca de eso, porque él fue parte de la inteligencia naval de Estados Unidos. Él venía de una familia militar y obviamente pues él sigue la tradición, él hizo su servicio en Vietnam y poco a poco fue escalando en la línea de mando de la Marina y obviamente pues fue teniendo estos accesos a estos documentos, ¿verdad? Seguidamente lo que sucede es el incidente de Aztec. En la siguiente lámina vemos nuevamente Nuevo México. Ese es el estado de Nuevo México y precisamente hay 2 choques, el choque de Aztec, que es el 13 de febrero del 48, Aztec está en el recuadro verde que está en la parte superior, y el 25 de marzo, o sea, tenemos cuestión de 2 meses ahí entre los 2 eventos, el 25 de marzo del 48 también, en White Sands, en el área de prueba de Nuevo México, hay 2 choques, 2 naves idénticas de 30 metros de diámetro, pero entre las 2 naves se logran rescatar 17 cuerpos de alienígenas. Pero lo más interesante del caso y lo más tétrico, tenebroso de esto es de que encuentran restos humanos dentro de las naves. Y esto Ahora, está en este libro también. esa referencia de cuerpos humanos, es decir, ¿eran tripulantes extraterrestres con morfología humana o No, eran seres humanos que andaban en la nave, que se los habían llevado o no sé, exacto. es lo que Ujú. nunca te he preguntado y hoy creo es la oportunidad. ¿Eran extraterrestres humanos, o sea, parecidos a nosotros o Ujú. cómo? No, esta sería la primera referencia de mutilación humana por parte Ay, de alienígenas. Ujú. eran personas que fueron raptadas. Exactamente. Ay, está fuerte, ¿no? Muy, muy duro, muy fuerte, pero esta es la razón primordial por la cual se inauguran 3 cosas. Ajá. Em, el proyecto Grudge, que viene después del proyecto Signo, el proyecto Libro Azul y al mismo tiempo la creación de todas las agencias de seguridad, empezando por la CIA. Porque entre la CIA y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos eran quienes manejaban el tema extraterrestre en el gobierno de los Estados Unidos. Oye, pues sí me dejaste un poquito en shock porque hemos manejado y lo he tratado de hacer con cierto tacto, Ujú, porque en la investigación pues te encuentras con casos en los que se da el claro oscuro, ¿no? Hay varias referencias, lo del chupacabras,
del Paso de Atlop, y otros casos, el de Brasil, los pelacaras, los famosos pelacaras, Sí, la presa Billings. las desapariciones que ya hablamos aquí en el programa. Entonces, eso me da a mí la idea de que quizás, porque por ahí alguien estaba diciendo pues qué chafas las naves, como que se caían, eran ovnis defectuosos, etcétera, etcétera. O sea, obviamente la duda persiste. ¿Cómo es que se caen las naves de origen extraterrestre? Y ahora no se caen, ahora están mejor hechas. Esas de ese tiempo, ¿por qué se caían? Se le atribuye que eran los radares a través de microondas muy poderosas. A mí no me parece. Pero quizás, y solamente quizás, fueron derribados por alguna inteligencia no humana también, ¿no? Yo estaba hablando de ese mismo tema hace unos días con un amigo cercano y él me preguntaba lo mismo, que por qué hubo tanto derribo en esta temporada. Recordemos que el ser humano empezó a manipular, y ahorita que está en boga la película de Oppenheimer, Ajá. pues hay que recordar que es una tecnología nueva para esos años y que de alguna forma el ser humano logró encontrar un tipo de energía y manipular esta energía que únicamente lo podía hacer las civilizaciones más avanzadas. Y entonces en el momento que nosotros destapamos esa caja de Pandora, fue donde ellos aparecieron. Así es. No sabemos si estas detonaciones tuvieron algún efecto negativo en sus sistemas de navegación. Eso es lo que podría ser. Por un lado, Más ¿no? por un lado. Pero teniendo como referencia lo que te comentaba, qué estaban haciendo, o sea, no solo era el tema de las explosiones. Yo considero que el gobierno de Estados Unidos también estaba haciendo otro tipo de experimentos paralelo al proyecto Manhattan con armas de radiación. Podría Bueno, ser. podría ser, digo, porque hoy en día, pues ya, si bien uno lo tirarían, pero así, fácilmente, ¿no? Digo, con la más tecnología, más poderosa, esa es una teoría, finalmente, y creo que es muy cercana a lo que pudo haber ocurrido. Yo no sé por qué me da esa idea de que los derribaron, obviamente, seres no humanos, que quizás están, como dicen algunos, cuidando la tierra, vieron que no era algo bueno lo que estaba ocurriendo y quizás los tiraron, no sé, digo, es también plausible. Finalmente es una, ¿cómo le diría yo? Una especulación, ¿no? Y quién sabe si lo sabremos con el tiempo, no lo sé. Sí, el tema es de que en este caso es muy difícil saberlo, pero llama la atención el tema de que si habían cuerpos humanos dentro de las naves, esto podría ser justificación suficiente para que alguien más interviniera también. Claro, exactamente. Digo, son situaciones en las que de manera muy difícil lo vamos a saber porque pues, se pierde en el tiempo, desafortunadamente, pues, lo que haya pasado, ¿no? Ujú. Sí, hay tantas teorías al respecto, pero a ciencia cierta lo que tenemos son los documentos que han salido, que hay documentos, obviamente, que han enriquecido nuestro conocimiento de los eventos Claro, que sucedieron y que han sido desclasificados con el tiempo. Y tenemos el argumento, por ejemplo, solo de Roswell tenemos el argumento de más de 600 personas, tenemos 600 testigos y que poco a poco han ido creciendo esos números. O sea, ya, si no estoy mal, ya eran como 1,100 testigos hasta la fecha. Entonces, eh, otra parte es esa, o sea, no podemos sacar de todo el tema de que esto no sucedió, o sea, hubo gente que estuvo involucrada, hubo gente que claro, estuvo afectada históricamente históricamente. sucedió. Oye, me decía Marco D por aquí, no es que ya, ahí está, mostrar. Ese no es claro oscuro, todo el fenómeno es oscuro, no tiene derecho ni de venir a la Tierra sin que se presentaran. ¿De qué le sirve estar tan avanzados? Dice Marco D. Quizás algunas ¿Sí? razas, algunos seres, pues pasan como Pedro por su casa y hacen lo que quieren, porque finalmente no ven el mundo igual que nosotros. Los Ujú. seres humanos tenemos planteadas ya y establecidas fronteras, no puedes pasar de un lugar a otro,
y son, hay derecho civil, hay derecho, o sea, hay muchas cuestiones, también la cuestión de la mente, ¿no? Lo que hemos platicado muchas veces, la moral, y cosas así. Quizás ellos no tienen ese tipo de prejuicios o ese tipo de normas, reglas o como se les llamen, simple y sencillamente actúan porque lo hacen, así de sencillo, ¿no? Incluso hace poco, sí, hace poco también estaba escuchando una entrevista que hizo de hace muchos años, incluso porque estuve revisando muchos archivos de esa época y hay una entrevista de George Knapp, el que sacó el tema de Bob Lazar y el Área C4. Él le hace una entrevista a este señor John Lear, que es el hijo del creador del Learjet, y John Lear, que también era un militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, piloto de pruebas de muchos aviones, y él comentaba que él tenía conocimiento de que ciertas razas alienígenas robaban el material biológico, específicamente los fluidos, por tema de alimentación. O sea, él hablaba de eso, pues John Lear era, perdón, porque falleció posterior a la pandemia, pero él, un aviador de carrera, que él llegó a conocer toda esta temática también de la mano de Bob Lazar, porque él era amigo de Bob Lazar también. Y él comentaba que muchas veces se comentaba dentro de los círculos de la milicia que estos seres aprovechaban este material, la sangre de los bovinos que secuestraban o que mutilaban en estos campos, y que de alguna forma estos seres, al no poder alimentarse de una forma física, lo hacían de una forma cutánea, teniendo en contacto estos fluidos. Como te digo, es algo que nos resultaría increíble, pero es una posibilidad y explicaría el por qué se daban el tema de las mutilaciones. Entonces, con el tema de los humanos, yo creería que también es algo muy parecido. Podría ser un tema de experimentación, podría ser un tema también de hibridación o de conocernos, una experimentación también. Claro. Bueno, regresemos al tema porque ya nos estamos yendo hacia otro lado. De la mano, historia. Continuamos con la historia. Pues Adelante. en 1948 resulta que era la Fuerza Aérea de los Estados Unidos quien estaba viendo con el Grupo Central de Inteligencia, porque así se llamaba lo que después, en ese mismo año, en 1948, se creó la Agencia Central de Inteligencia. Y paralelo con esto, tenemos el proyecto Grudge, que sería el que le siguió al proyecto Signo, y posteriormente el proyecto Blue Book. Más adelante está el proyecto Aquarius, que el proyecto Aquarius es un proyecto de 1966 que seguía con la investigación OVNI, pero ese ya no nos dijeron nada, ya no nos contaron. Pero estos dos son los importantes. Más secreto. Exactamente. De hecho, en eso se basa prácticamente todo el tema de hoy, porque es mucho secretismo. Incluso hay unos documentos que, de hecho, te lo comento acá, porque por estos documentos, a raíz de los choques, la palabra secreto con la que estampaban los documentos se volvió alto secreto. El top secret ahí nació, con estos documentos, con los documentos. Sello de top secret. El famoso sello de top secret nace ahí con esto. Paralelo a esto, en 1948 se da la muerte del secretario de Defensa, James Forrestal, que era una persona curiosamente devoto católico, parte del Majestic 12, y que cuando él se enteró de todo esto, lo que se estaba haciendo, la recuperación de los cuerpos, la tecnología de los discos, de las naves, pues es confinado en el Hospital Bethesda de Washington. Ahí vemos la imagen del señor Forrestal y aparentemente un suicidio de 13 pisos desde esa torre del hospital. Misteriosamente. Misteriosamente. No había un motivo aparente, ¿sí? ¿No? No. Y por eso se piensa que más bien lo asesinaron realmente, ¿no? Para que pareciera un suicidio, pero realmente lo asesinaron. Querían callar. Seguramente estaba ya en desacuerdo con el grupo y eso ya no les gustó. Es más, el hermano de James Forrestal quería sacarlo un día antes de que lo asesinaran, o de que se plantearan el supuesto suicidio. Lamentablemente no lo logra,
Y pues bien, tenemos la muerte del secretario de Defensa y luego tenemos el libro de Whitley Strieber, que de alguna forma aparece en los años 80, que es uno, este que se llama Majestic, de Whitley Strieber, que habla acerca de lo que pasó en Roswell, pero aparentemente Whitley Strieber tuvo contacto con agentes de la CIA que le dieron todos estos documentos, pero de alguna forma él logra tergiversar la historia y convertirla en un bestseller de ficción, el Ese tema no de lo, Roswell. ese no lo he leído. Y por eso es de que hay tanta confusión de qué fue lo que pasó, porque hay documentos de ficción que desgraciadamente pues ingresaron en la cultura popular. Habría que leer ese libro, a ver, Whitley, qué parte es ficción y qué no. ¿Y qué parte es Es real? muy un gran escritor, es un gran escritor y más del tema porque está involucrado dentro de lo que es las abducciones. Vámonos Exacto. con la siguiente y, caray, a ver, adelante. Pues bien, en 1949, que tenemos ya las entrevistas con este ente, EVE 1 lo que le podríamos llamar. EVE es esta entidad que es rescatada después de uno de los choques de Roswell, porque no solo fue un choque de Roswell, fueron varios en esa ventana temporal hasta 1952, y aparentemente en 1949 se da otro choque cerca de Roswell, y ahí es donde lo rescatan, que él iba vagando en el desierto, y entonces todo lo que habla EVE es registrado en un documento que se llama el libro amarillo, el Yellow Book. Yo he tratado de conseguir ese documento, pero no lo logro encontrar por ningún lado, pero hablan mucho de este libro. En 1951, Eve cae enfermo. No se conocen las razones por las cuales se enferma y los médicos estaban sin razones aparentes de sus enfermedades y entonces empiezan a llamar a científicos de todo tipo, hasta que son botánicos y entomólogos los que encuentran que hay algún problema específicamente con su alimentación, Claro. que pareciera que su alimentación estaba basada o era un sistema muy similar a las plantas. Esto da también cabida al proyecto Sigma. El proyecto Sigma, básicamente de buena fe, el gobierno de Estados Unidos, también de una forma bastante ignorante, empiezan a transmitir mensajes a la atmósfera diciéndoles, tenemos a alguien de los suyos, vengan a traernos, aparentemente. Entonces, el 2 de junio de 1952, pues Eve fallece y la película de E.T. básicamente habla acerca de este suceso, porque se supone que ya en los últimos días de Eve, él tiene cierta amistad con las personas que lo cuidaban. Entonces, aparentemente es la historia Empatía. romántica, exactamente, la empatía, la historia romántica de Eve es la historia de E.T., del extraterrestre. Sí, porque siempre se habló de que por qué Spielberg, de dónde sacó pues, la información, se tuvo que haber documentado de alguna manera con expertos en el tema. Incluso Ronald Reagan tuvo ¿cómo le dicen? Una presentación especial de la película. Un presidente de los Estados Unidos viendo ET. Y curiosamente, bueno, es ET, porque es EVE, pero ET, ¿no? Una E, pero bueno, ET, como también se le decía, ¿no? Y bueno, pues ahí está la referencia, es curiosa, pero quizás está basada en algo real. Claro que sí, entonces, esto te da que pensar, porque realmente, o sea, igual, Spielberg es el director también de Contacto del Tercer Tipo, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, y obviamente, pues eso te da que pensar que obviamente él sabía mucho de este tema. Se documentó, y además Se documentó. o sea, tuvo que reunir información para saber qué era lo que tenía que hacer, cómo se presentaban los contactos, cómo eran las naves, cómo eran los reportes de los objetos. Entonces, creo que quedó muy clara esa idea en Encuentros Cercanos, aunque está dramatizada de una manera extraordinaria, pero finalmente se llevan a Barry, es como una abducción. Habla de las desapariciones que ha habido en la historia de la humanidad, aunque no sabemos si ellos fueron o no, pero bueno, es una mezcla de ahí de varias cosas que quedaron magistralmente reunidas en una película histórica.
Continuamos. Y otra referencia de esa película que lo comento, bueno, primero de la película de E.T., donde el proyecto Sigma empieza a llamar, recordemos la frase E.T. phone home, donde él quiere llamar a la casa. Entonces es esa referencia. Y la segunda referencia es de que en Encuentros cercanos del tercer tipo hay una misión de humanos que sube a la nave para hacer este intercambio. Esto también sucedió, o sea, se supone que el proyecto Serpo, que es un proyecto de intercambio donde hubo 13 humanos que fueron a Zeta Reticuli, fueron a vivir a este sector de la galaxia. Entonces, hago la referencia también porque es interesante dónde se juntan tanto la historia como la fenomenología. Muy bien. Pues bien, en la década de los 90 yo quiero tomarme aquí un momentito porque para mí esta es la parte nostálgica del fenómeno OVNI. Yo prácticamente en mi adolescencia crecí viendo todo esto. Recuerdo haber visto la entrevista de Dennis, que era Bob Lazar, que la hizo George Knapp en la KLAS de Las Vegas. Recuerdo haber visto eso. Recuerdo también haber visto los especiales de Fox donde salía la autopsia alienígena. Salía este señor de Star Trek, ¿verdad? También el especial de Roswell que salió en la televisora Fox. Y también estábamos bombardeados, bueno, aquí en Guatemala por lo menos así era, teníamos la revista Contacto OVNI que venía aquí, que lastimosamente pues hubo un momento que ya no lo tuvimos. Mirábamos los expedientes secretos X, mirábamos al jefe Maussan en sus inicios, y obviamente pues teníamos ese tipo de contacto. Entonces, esto estaba pasando en los 90 aquí en Guatemala también con todos los que seguíamos el fenómeno. Sin embargo, algo de lo que nosotros no habíamos tocado dentro de todo esto, porque realmente eran temas muy interesantes. O sea, aquí es donde todos empezamos a tener la referencia de que habían bases subterráneas, habían bases secretas, probablemente había existencia de un video acerca de una autopsia alienígena. Teníamos el tema de Roswell, que para muchos no conocían el tema de Roswell hasta que apareció Jonathan Frakes de Star Trek hablando acerca del tema. Y muchos de nosotros que no conocíamos la fenomenología y que nos fuimos empapando de la misma con la serie de los X-Files. Entonces, esto quiera que no era por así decirlo, era una preparación para lo que iba a venir. Y este era el momento también muy interesante en los últimos tiempos del siglo XX, porque aquí era donde ya nosotros tuvimos contacto con el fenómeno, duro y directo. O sea, quien no vio esto, básicamente se perdió una gran historia de la fenomenología OVNI. ¿Sabes qué te faltó? Hay muchas cosas, pero misterios sin resolver también. Misterios sin resolver. Hay varios capítulos de Misterios sin resolver de esa época, de los 90s, que eran basados precisamente en eventos reales, y las recreaciones de los eventos eran extraordinarias, la verdad. El caso Beth Waters, el del posterior Rendlesham, y muchos casos del tema de Kecksburg. El de Kecksburg y el de Roswell, también de Misterios sin resolver. Sí, gracias por la referencia, Carlos, porque buenísimo ese. Fue clave en muchas, sobre todo en la generación X que vivimos esta época. Yo soy generación X, no sé, yo te veo más jovenazo, pero los que somos de lo último de la X. Ya el último, ¿cómo se dice? La colita. Tardío, el periodo tardío de la generación X. Era Misterios sin resolver también, y todo esto que mencionaste, ¿no? Y quizás algunas cosas más, por supuesto, programas de debate Nino Canún, etcétera, etcétera, muchas cosas que fueron... Nino Canún, exacto, y por cierto que falleció hace poco Nino Canún, pero sí, con él también era ese tipo de temática, ¿verdad? Los debates de ovnis, entonces, era un bombardeo de información y de casos, y yo creo que ahí la efervescencia de la investigación y del fenómeno propiamente hablando, fue clave para llegar a este punto. Adelante. El que se enamoró en esta década, yo creo que se enamoró de la fenomenología para siempre, porque aquí teníamos todos estos casos, y casos muy duros y con mucha evidencia. Pero
en la siguiente lámina, lo que encontramos es el tema principal de hoy, la entrevista alienígena. La entrevista a alguien que muchos dicen hasta el día de hoy que esto es falso, pues acaban de salir nuevos datos donde nos están diciendo que esto es real. Si Tlaxcalteco pone un poquito de atención, porque aquí hay evidencia, hay información. No digo que los papeles no lo sean, pero aquí hay video, hay imagen y una investigación profunda. Dice Marco D, camarada Paulo, excelente como siempre tu investigación y presentaciones. Saludos, dice Marco D. Un abrazo para Marco D. Abraham también, Luisa Fer Córdoba de Guatemala, Miki Lozano, Guillermo Díaz de Colombia, en fin, hay bastante. Bastantes Skywatchers, Mimi Castro, Andrés Saulet, Sky Sentinel, Israel, Polo Polo, bueno. Adelante, Paulo, me faltó indígena, ¿qué pasó? Me faltó poner los libros de Juan José Benítez, Los Visitantes, Terror en la Luna. Fíjate que fueron más atrás, ¿eh? Yo estaba muy chavito y mi papá compraba esos libros, La Gran Oleada, Terror en la Luna. La Gran Oleada, mis ovnis favoritos. Y era bibliografía exquisita, ¿no? En ese tiempo, bueno, estamos hablando de la década de los, que serían 80s. 80s, ajá. 80s, pues sí te entretenías viendo las fotografías, ¿no? No había televisión, no, lo digo, no había tanta información, entonces los libros eran el pasaje hacia otros mundos, literalmente, pero bueno. Adelante, Paulo. Y entonces en 1997, ya finalizando la década, tenemos este pedazo de documental que aparece en la Fox y que se llama La entrevista alienígena del Área 51. Pues, o sea, cuando yo lo veo, es como ver los especiales de este señor de Star Trek. Y digo, bueno, ok, van a traer nuevos datos, pero realmente no solo nos trajeron nuevos datos, sino que anclaban la información con lo demás. O sea, nuevamente hablan en el documental acerca de Bob Lazar, del Área 51, porque ellos así se refieren, el Área 51 no es el Área 51. Obviamente el proyecto Aquarius, que era lo que te comentaba, que ya es un proyecto que se inaugura en el 66, creo que es con el gobierno de Jimmy Carter, que Jimmy Carter también tuvo un avistamiento OVNI. Así es. Pues bien, aquí es donde ya aparece la figura del EB1, sobreviviente de Roswell, que fue en 1950 y que se comunicaron con él por medio de pictogramas. Ahí fue donde él dice que él venía de Zeta Reticuli. Y entonces él muere. Según los documentos de esta entrevista, él muere el 18 de junio de 1952. Y si vamos al texto de Milton William Cooper, él dice que murió el 12 de junio, 6 días antes. O sea, hay dos cuestiones que nos están dando una fecha muy parecida. Entonces, aquí es donde yo logro anclar que sí hay cierta relación en los documentos. Hay algo de verdad acá. Claro. Pues bien, las imágenes que tenemos, ahí está el videocassette. ¿Quién presentó? Es este señor, Steven Williams, de los X-Files, esta persona afroamericana, y que presentan a este testigo, supuesto Víctor, que es quien supuestamente logra extraer el video del Área 51. Es precisamente este video que pues muestra efectivamente a una entidad, vamos a correrlo un poquito, que está siendo aparentemente interrogada. Preguntaban hace rato que si en inglés, ¿no? Realmente se utilizaban, de acuerdo a la información, se utilizaban telépatas. Es decir, el ser se comunicaba por medio de telepatía. Entonces había personas que tenían esta habilidad y el ser se comunicaba con ellos y lo interrogaban, le preguntaban seguramente de dónde era, cuántos había, etcétera, etcétera. Un interrogatorio de la policía, finalmente, ¿no? Exacto, y aquí es importante porque las siglas que aparecen en la parte de abajo, DNI es Departamento de Inteligencia Naval, número 27. Aparentemente, según las investigaciones que hicieron el personal de este congresista, de este senador de los Estados Unidos, es que todas las células de inteligencia de Estados Unidos tomaban turnos para interrogarlo.
Entonces, esa es la razón. Este video dura 2 minutos con 57 segundos y aparentemente el EVE se está moviendo de esa forma porque tenía una falla respiratoria. Y por eso está ese monitor como cardiopulmonar que está por ahí y es lo que está monitoreando pues la salud del supuesto EVE. Nuevamente digo, esta es información, aunque este video es del 97, pero bueno, se publicó en el 97 porque ya vamos a ver de qué fecha es, pero esta es la información que tenemos acerca de esta filmación que es interesantísima. Bueno, entonces regresamos acá a lo tuyo, ¿verdad? Claro. Ok. Y es la siguiente. Ahí estamos. Entonces, en diciembre del 94 aparece este documento que vemos a la derecha, donde dice, este es el protocolo de Majestic, donde dice qué se tenía que hacer con las entidades que eran recuperadas o que eran capturadas. Entonces dice recuperación y disposición de entidades y tecnología extraterrestre. Y es del Majestic 12, Grupo de Operaciones Especiales, es el manual SOM 101. Esto es lo que aparece también. Y ahí se tiene todo el protocolo para la detención, confinamiento y secretismo de los entes dentro del área 51. Y lo que es más importante es que una parte del documento habla acerca de que no importa la muerte de los seres, toda vez se mantenga en un absoluto secreto. Ah, caray. De plano. Esto lo confirma un informante de nombre Falcon, y aquí es donde empiezan a darse también ya la presencia de otros EVEs. El EVE número 2, que para en los años 60 es un huésped voluntario y que ya con él se empieza a experimentar y hacer entrevistas de forma voluntaria también. Ya con él se utiliza lo que es una caja de voz y ya puede utilizar el idioma inglés. Aparte se puede comunicar en ese idioma por medio de telepatía. Ya en 1970 hay un grupo de EVEs residentes dentro del área 51, o sea que básicamente por ahí habla el senador norteamericano de que era como la suite del embajador lo que tenían allá en el área 51 para darle hospedaje a estos. Pero entonces ahí habría un intercambio seguramente, porque nos hablabas de varios cuerpos recuperados y uno vivo. Pero entonces aquí ya la historia se modificó, ya había otros que ya estaban de visita. Para esa época ya tal vez se había firmado el tratado con los Estados Unidos. Entonces, desgraciadamente, aparentemente también hubo malos entendidos porque parece que hay un intercambio agresivo entre ambos bandos y parece que los humanos salen perdiendo, ¿verdad? Más adelante, en la siguiente diapositiva, lo que tenemos es el EVE número 4. El EVE 4 ya era para 1989, un ente muy reservado, obviamente no hablaba más allá de lo que tenía que hablar, pero lo que sí mencionaba eran temas muy espirituales. Se refería a que el cuerpo humano era una nave y que el alma del ser humano podía ser intercambiada en diferentes naves. Cosas de ese tipo. Y es Víctor quien habla en el video y en el documental de que todos los EVEs tenían ciertos quebrantos de salud. Pero este EVE, que es el número 4 y es el que vemos en la grabación, pues se supone que es la grabación legítima, porque ya incluso se entrevistan a varios expertos, dentro de ellos personal también de la Marina, de la Fuerza Aérea, personal de efectos especiales, personal de disfraces incluso, y que dicen que esto no puede ser logrado. Esos eran los argumentos para esa fecha. Estamos hablando de 1997. Entonces, tenemos esta grabación que obviamente, pues ahorita con esta investigación que hace el senador, pues es totalmente irrefutable lo que él está diciendo. O sea, una investigación de 5 años. Y vamos a hablar también de otras cosas ahí luego de que veamos el video. Pues de esto es de lo que David Bruce va a comparecer mañana precisamente. No sabemos si exactamente esa grabación, pero algo similar,
que habla de tecnología recuperada, naves obviamente recuperadas, cuerpos de los tripulantes vivos y muertos. Entonces, es seguramente la confirmación de este tipo de situaciones, pero vamos a ver mañana qué es lo que pasa. Adelante, mientras con este tema de la entrevista al alienígena, que muchos, incluso aquí Marco, dicen que se ve muy chafa, pero parece que hay nuevos elementos, ¿no, Pablo? Sí, porque pues estos son los fotogramas del video. Como les comentaba, 2 minutos y 57 segundos, las siglas DNI que dicen Departamento de Inteligencia Naval. Este video aparentemente fue secuestrado del Área 51 en abril de 1991. Aparentemente, la base sufrió un cambio de tecnología. Cambió de tecnología análogo a digital. Y en esta transferencia de datos es donde se logra extraer este video en específico. Al ser se le conoce como un ser de la raza otros grises. Es un ser haploide. En esto me va a tener que ayudar algún biólogo, porque sé que los seres humanos somos diploides, pero él es un haploide, aparentemente es un tema de cromosomas. Y como lo habíamos comentado, pues es un programa de interrogación y detención alienígena. Ese es el programa como tal, como se conoce. Es donde son interrogados y donde son cuestionados acerca de todo esto. Haploide, ¿qué característica tiene esto de haploide? Israel es físico, matemático, biólogo. Bueno, es diferente a los grises, aunque sí guarda cierta similitud. Los ojos grandes, profundos, negros, aunque tiene una luz ahí muy, muy, muy clara, y tiene una boca, se le alcanza a ver una prominencia que será la nariz, cosa que con los grises como los conocemos, carecen de la famosa nariz, solo se ven 2 orificios, boca una pequeña hendidura, y bueno, pues más bien parece, y eso habrá que hablarlo después, para darle continuidad, Pablo, a lo de las razas extraterrestres. Parece que hay un sector de los grises, bueno, hay una información con respecto a que hay grises que son creados como robots biológicos, no tienen ombligo, no nacen, son creados. Este ser es, como dices, otro gris, es diferente, cabeza grande, pero se ve diferente. Sí, si tuviera los ojos rojos, yo te diría que es el de Varginha. También, por ejemplo. Algo así, me parecería. Pues bien, entonces, ¿quién es esta persona que sacó todos estos documentos a la luz? Pues en la siguiente lámina tenemos al señor Jon Stewart, es el señor calvo de saco azul, candidato a gobernador de Illinois y senador de los Estados Unidos. Él empieza con esta investigación en 1997, pues o sea, el señor me imagino que tendrá ahorita unos 57, 56 años, imagínate en esa época, él habrá tenido como unos sus 32, 33 años, y él empezó a indagar acerca de esta filmación en ese año, cuando fue recién publicado en los medios. La información la empezó a cotejar con la información que ha revelado también el señor Richard Doty, aunque a Richard Doty también lo han atacado mucho, pero él parte de AFOSI, ¿verdad? Que es de la Agencia de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, pero él logra saber, aparte de todos estos datos que ya les di acerca del ser que es haploide, que es de otros grises y toda esta información, se logra conocer que dentro del personal que está investigando y que está cuestionando al EVE, está el señor en traje ahí, en traje militar, el señor Colin Powell. Y parece que lo identifican porque se ve una figura con un uniforme clase H del ejército, una persona afroamericana, y que tenía que tener este nivel de clasificación para estar ahí. Entonces parece que es el señor Colin Powell, que fue secretario de Estado de Estados Unidos y al mismo tiempo fue jefe del Estado Mayor Conjunto. Entonces una persona con un alto grado militar también para esa época. Pues ahí está. Ya por aquí nos decía David, primero, los haploides son los que ahora se hacen llamar no binarios. Me dejó igual.
y más bien otros Quetzalcóatl, dice haploide, que tiene solo un conjunto de cromosomas. Tenemos dos, uno de cada progenitor, el papá o la mamá. Entonces, haploides tienen un solo cromosoma. Un solo cromosoma. Entonces se autonacen o autoprocrean. Está curioso, ¿no? Es algo ahí. Estos datos son muy curiosos. Dice, si no tiene ombligo, podrían hacer de un huevo como los de la momia de Nazca, dice Patriot. Por eso dije, no nacen como lo hacemos los mamíferos. Entonces, en todo caso sería... podrían ser como clones o algo así. Sí, o como los, no sé cómo le dicen a los que nacen de huevos, no sé, pero bueno, algo así. Vámonos a la siguiente. Pues bien, y en esta, que es la última, tenemos al señor Whitley Strieber, que fue quien escribió también Communion, que él sufrió varias abducciones durante su vida, pero él no quiso ser parte de ese documental de la entrevista alienígena de 1997, pero él da una entrevista para otro programa que se llama Strange Universe, y en el mismo, él y a otras personas de la comunidad ufológica de Estados Unidos les presentan la entrevista. Y aunque Whitley Strieber no quiso estar en este documental para Strange Universe, él sí dice algunas cosas. Y entonces estas son 4 frases que él deja acerca de esta entrevista, donde dice, no me imaginaba lo familiar que se ve esto. Si es falso, es muy bueno. Es muy difícil ver esto porque quien hizo esto sabe cómo se mueven. Y espero que sea falso. Si no lo es, estoy avergonzado por la humanidad. Y eso fue lo que dejó Whitley Strieber. Como no sé, como Israel. Sí o no, falso o verdadero. Bueno, aquí está Luisa Fer, que dice que no le hacemos caso. Dice, ese caso, el proceso reproductivo de esa raza o involucionó o son manipulados genéticamente, o sea, por eso tienen un solo cromosoma. Dice que quizás no es una reproducción sexual la que llevan estos seres, ¿no? Entonces me parece que es probablemente de un solo gen mitocondrial, lo que habría que ver si es aún femenino como los humanos, o sea, es un tema más complejo, lo cual también le da mayor complejidad al caso, ¿no? Pero bueno, híjole, es que Whitley siempre se maneja en esa línea de la fantasía y la verdad. Entonces, en ese claroscuro. Como dice Marco, en ese claroscuro, o sea, también dice, pues si es, qué bueno, y si no es, pues qué malo, y si es, me da vergüenza. O sea, bueno, Whitley, finalmente, genio y figura. Pues sin duda, esta imagen está causando en muchas personas un gran interés. Y a final de cuentas, Paulo, me comentabas que hay nueva información que parece estar soportando esta situación. ¿Es correcto? Sí, es lo que te comentaba de que actualmente en TikTok está saliendo, es boga este video nuevamente, por esta investigación que está haciendo el senador de Estados Unidos, Jon Stewart, que obviamente, o sea, para mí es mayor confirmación lo que él hace, porque incluso comenta de que en esos años, cuando él hace estas investigaciones con respecto a la entrevista, él visita específicamente a los congresistas y a los senadores que están, por así decirlo, en estas comisiones de temas militares. Y aparentemente, cuando indagó y le preguntó a un congresista específicamente acerca de este video, el congresista sí se puso fúrico y obviamente pues lo descartó, o sea, obviamente le dijo, no me pregunte eso porque ahorita este tema no lo vamos a hablar. Un cambio de actitud totalmente repentino, obviamente una actitud hostil hacia la pregunta que se le hizo, pero nuevamente tenemos estos datos. Si hacemos toda esta conjunción de todos los datos, o sea, son demasiadas cosas que le dan peso y sobre todo legitimidad al caso. Y estas imágenes es de lo que precisamente David Bruch está hablando. Es este tipo de situaciones que dice que son reales.
Luego, entonces, esto podría ser verdad. No sé si se vaya a referir en específico o alguien le vaya a preguntar acerca de esta imagen, que sería buenísimo, pero él va, seguramente mañana le van a preguntar si tiene pruebas, cómo puede probar que estuvo dentro de un proyecto oscuro, secreto, el cual estaba examinando restos de naves de origen no humano, a sus tripulantes vivos y muertos. Es algo revelador y es precisamente el sustento que podría necesitar este tipo de evidencias, ¿no, Paulo? Correcto, entonces estaremos a la espera de qué es lo que nos dice él, porque si específicamente se habla de los restos de los cuerpos, pues aquí es el momento de decirlo. Y yo mantengo también mi distancia, porque sí, vamos a ver con qué nos salen mañana, vamos a ver qué es lo que nos dicen, y realmente pues hay que darle su crédito a los testigos, darles el crédito a sus argumentos, pero también hay que tener un poquito de distancia para ver qué es lo que nos van a contar. Claro, dice, no concuerdo, no analizan las cosas más básicas del video, es mega falso, dice Marco, él cree que es Es fake. fake. Pues Quizás, sí, yo creo que mira, Paulo, pero finalmente, esto es real. Tienen y tuvieron en su poder seres vivos, los interrogaron, trataron de extraerles la mayor cantidad posible de información, tanto de su tecnología, su civilización, su sitio de procedencia, seguramente serían las preguntas básicas, y mucho más, obviamente, y no de un ser, de varios que seguramente tuvieron cautivos. David Bruce mañana va bajo juramento a hablar de esto. Ese es el meollo de todo el asunto, y sobre todo seguramente va a tener que aportar algunas pruebas de lo que va a afirmar, porque va a estar jurada ¿cómo se le dice? Bueno, la audiencia que se va a llevar a cabo mañana. Entonces, va a ser interesante ver qué aporte puede realmente dar este exmarín de lo que está afirmando. Está soportado por personajes políticos importantes, pero vamos a ver qué pasa con el lado oscuro. Vamos a ver hasta dónde permiten que avance la luz, ¿no, Paulo? Yo creo que es importante que tengamos esta interacción. Obviamente discutimos y cada quien tiene su opinión. Esto es muy bueno. La verdad que debemos dar toda nuestra opinión y al mismo tiempo darnos esa oportunidad de discutir, cosa que ahora no podemos lograr, hacer una discusión sin ofender, ¿verdad? Entonces, eh, esperemos a ver qué es lo que pasa mañana. Yo estoy con cierto entusiasmo, más también con cierta precaución acerca de lo que va a pasar. Y pues siempre también les dejo aquí mis redes. Si quieren copia del libro de Milton William Cooper, que es el exoficial de la Marina que falleció en 2001, que es quien también vaticinó los atentados y la sociedad en la que vivimos hoy, pues con mucho gusto me pueden escribir a mi correo o me pueden dejar su correo en Facebook y con mucho gusto les mando la copia digital en español del libro Y contemplé un caballo pálido. Ese sí, nombre estaría muy interesante. Y el de Whittle Striver, ese también está bueno. Ese no lo tienes, ¿verdad? Ese déjame ver si lo encuentro, pero el que tengo a la mano ya es el de Milton William Cooper y pueden encontrar todos los datos de los que hablamos acerca de todos los choques OVNI y acerca del gobierno secreto y todas esas informaciones de conspiración. Así es. Bueno, mira, me insiste mi compañero Alberto Tlaxcalteco que muestre esta situación. La verdad, con todo esto que está pasando con las audiencias y con el Pentágono, no voy a presentar todo, Alberto, ya nos tenemos que ir, pero sí esta gran labor que se ha llevado a cabo por parte de Tercer Milenio y, por ejemplo, la Sedena, que es obviamente el ejército aquí en México, alude a la existencia de los fenómenos u objetos aéreos anómalos no identificados en su actuar, a efecto de estar atentos a los procedimientos de actuación de la LP, quién sabe qué es eso, tema que será materia de debate sobre su origen no humano este 26 de julio en la audiencia en Estados Unidos. Así es que me menciona algo de Rosarito, de lo que pasó en Rosarito, Alberto también, seguramente un tema que tendremos que digerir mañana y
a ver qué pasa. Pero fíjate que se está dando una apertura bastante interesante y ya prepararé un programa con Alberto que nos explique bien, porque hay hojas de reportes, las autoridades de México ya están abriendo pues de una forma oficial este tipo de situaciones. Pero bueno, ya lo platicaré bien con Alberto, porque también te dije muy bien. Y ojo con esto, porque según la legislación de Estados Unidos hay pena de cárcel y multa para quien tenga contacto con seres alienígenas y tecnología alienígena, algo que yo no sabía, me enteré hace poco. Y va de la mano que también los miembros del ejército de Estados Unidos tienen un voto de silencio. Entonces, eso por aquí alguien lo mencionó, y entonces eso también hay que tenerlo presente, que probablemente no cuenten todo. Claro, exactamente. Paulo, pues, algo más que desees agregar, adelante, por favor, a quien quiera. Como siempre, gracias, los saludos a todos. Ahí sí que me gusta mucho compartir con ustedes, que Carlos me da la oportunidad de estar acá, así que pues les mando un fuerte abrazo, un gran saludo a todos y estamos a las órdenes. Así que escríbanme, mándenme sus fotos, videos, evidencias y al mismo tiempo relatos, y estamos siempre a sus órdenes y ojalá que nos veamos en una próxima. Muy bien, Paulo, pues muchas gracias por estar aquí, ahora sí que con nosotros en esta noche. Gracias a ti. Estamos y gracias, nos vemos aquí, pues comentando seguramente a ver qué pasó con la audiencia, ya lo platicaremos el próximo martes contigo y ver finalmente qué pasó, qué se logró, seguramente algo importante, vamos a ver. Seguro que tendremos algo que platicar, pero esperaremos a ver qué nos cuentan estos señores mañana. Así que el agradecimiento, Carlos, que estés muy bien. Gracias, aquí están tus redes sociales, quien quiera seguirte, deberán de hacerlo, apóyenlo por favor a mi compañero Paulo de Guatemala, que por cierto hoy no estuvo el Skywatcher GT, se me hace que se fue al gimnasio. Está en el gimnasio. Está en el gimnasio perdido. Bueno, tu arroba pauloufo.gt, tu teléfono para WhatsApp y el correo electrónico. Pues ahí está, sencillo y directo. Paulo, muchas gracias, cuídate mucho, échale todas las ganas. Gracias, señor. Y seguimos aquí en comunicación. A ver mañana qué pasa. Te mando un fuerte abrazo, Carlos, que estés muy bien. Cuídate, gracias. Saludos. Hasta luego. Bueno, pues ahí está Paulo para que pues lo sigan y le pregunten y si quieren libros. Ese canijo tlaxcalteco, ya se acaba el programa y me manda 1000 cosas, que primicia, que no sé qué. No se puede así, honestamente, por respeto, porque además no tengo ni idea realmente de lo que es y no voy a conectarme con él porque pues está complicado, ya tenemos que cortar. Además, mañana tenemos que estar muy temprano porque la audiencia hora de México es a las 8 de la mañana, entonces a ver si llego, porque estoy a 52 kilómetros de la ciudad, entonces bueno, es de alguna manera la información que está generándose en torno a los avistamientos ya en México, con formatos oficiales, en este caso del pasado 20 de julio, donde se dio este avistamiento a las 21 horas con 32 minutos, lugar Baja California, Rosarito, Baja California, área donde se detectó el peligro, STA, Servicio de Tránsito Aéreo, rubro al que corresponde tránsito aéreo, y en su opinión, bueno, pues aquí hay una encuesta, descripción del evento, objetos no identificados, vuelos no autorizados, y bueno, es un formato el cual ya se llenó, supongo yo, es lo que entiendo, para lo que pasó allá en Rosarito y fue enviado directamente a la Sedena, si es que entiendo bien. Así es que ya estaremos en próximos programas viendo con Alberto esta situación. Ya, oficialmente se está haciendo el seguimiento oficial, como debe de ser, de este tipo de situaciones con las propias autoridades. Aquí ya vamos a ver que responden, obviamente, porque ese es otro punto, mi querido tlaxcalteco. Digo, que hagamos la petición y que llenemos todo el formato es muy importante, y extraer la información de las instancias oficiales, en este caso el CENEAM, que es el organismo que regula y lleva a cabo la vigilancia del espacio aéreo en México. Luego, entonces, ellos deben de tener lecturas de radar, información si hubo
eventos de los Estados Unidos, llámese pruebas, ejercicios militares, ya sea frente a el mar territorial de México, dentro del territorio mexicano o fuera del territorio mexicano, frente a las costas de Rosarito, etcétera, etcétera. Ya son cuestiones más técnicas, pero que a final de cuentas nos van a ayudar a entender qué fue lo que pasó el 20 de julio y en lo subsecuente, en el cielo, en territorio mexicano. Y eso es gracias, obviamente, también a esta apertura que se está dando por lo que está ocurriendo con las audiencias y con toda esta liberación de información. Mañana no se pierdan, de verdad, en la mañana la transmisión que se va a llevar a cabo. Yo estaré haciendo un detrás de cámaras, por supuesto, ya lo estaremos platicando aquí en el programa. Y dice Tlaxcalteco y Johanna que nos vamos a conectar después para ver, digamos, los resultados de todo esto. Así es que estén pendientes en la noche, por favor. Ya extrañamos a Puchis, esperamos que el fin de semana ya esté por acá. Muchas puchifrases. Gracias a Marco D, a Abraham, a Bisimoto, a David Brisa, a Marco D, por supuesto, también a Alberto Obando, el comandante, a Israel y a todos y cada uno de ustedes. Más o menos fui leyendo los comentarios. A Paul 311, Claudia Santos Vargas, a los que vienen de Colombia, de Perú, Costa Rica, en fin, de todos lados. L. Méndez de Canadá, Puerto Rico, Cuba, Ecuador, Brasil también, y Panamá, Chile, Uruguay, Perú, ya lo había dicho, y bueno, pues todos los, España también, Italia, por supuesto, y bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos, a Cancún, por supuesto, El Salvador, República Dominicana, todos aquellos sitios donde nos pueden sintonizar aquí en Skywatchers. Besote a mi esposa, por supuesto, a Puchis y a Elena también, mi hija. Nos vemos mañana aquí en Skywatchers a ver qué pasó con la famosa audiencia. Vamos a ver. No se pierdan el programa, va a estar muy interesante. Descansen.